¿Quiere un libro o algo? ¿Hay algo? Sí. Ahí, cuidado. Buenas tardes, amigo Melchor. De poder entrevistar a Pues yo creo que va a estar un poco difícil. Ya ve que las instrucciones fueron que nadie nos molestara. ¿Por qué, amigo Melchor? Deme esta oportunidad. No, no creo. Es difícil. Ya ve cómo somos. Señor, desde que he escuchado del cura Hidalgo, no he soñado con otra cosa que poder estar frente a frente con él, realizándole algunas preguntas sobre su vida. Lo voy a dejar pasar. Por más un ratito. No quiero problemas con la autoridad. Lo buscan. Señor Miguel Hidalgo. A sus órdenes, señor Hidalgo. ¿Con quién tengo el gusto? No, por favor. El hombre solo se arrodilla ante el Creador y ningún hombre tiene derecho a arrodillarse ni a besarle la mano a nadie. Mi nombre es Rafael Álvarez, soy escritor y deseo realizar una entrevista. Pues usted dirá, permítame ofrecerle un banquito. Disculpe las circunstancias, no puedo ofrecerle más, quisiera ofrecerle algo más. Lo único que le puedo ofrecer es eso y un poco de agua, porque por mi parte quisiera Profundamente la oportunidad que me ha dado de estar aquí frente a frente. Me gustaría realizarle algunas preguntas, señor Hidalgo. Adelante. Gracias, señor. Señor Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Y Gallaga Mandarte Villaseñor a sus órdenes. ¿qué me podría platicar de sus ancestros paternos? Bueno, mire, tendría que remontarme hasta mis abuelos cuartos, que fueron españoles. Juan Hidalgo y Luisa Vendaval. Ellos tuvieron un hijo al cual le pusieron por nombre Francisco, se llamó Francisco Hidalgo Vendaval Cabeza de Vaca. Él fue un monje que emigró en la época de la colonización y la conquista hacia la Nueva España y se vino instalando en lo que es Tejupilco, en el Estado de México. Mi abuela, que él sería mi bisabuelo realmente, mi tatarabuelo, perdón, y mi tatarabuela sería doña Jerónima Costilla. Mis bisabuelos, porque ellos tienen un hijo, entonces mis bisabuelos serían Juan Costilla y doña Ana Gómez. A su vez ellos tienen un nuevo hijo y mis abuelos serían don Francisco Costilla y doña Mariana, pero ellos a su vez tienen varios hijos, entre ellos mis tías María Luisa y María de la Luz Costilla y un hijo de nombre Cristóbal, el cual ya una vez adulto migra a lo que es Pénjamo a administrar una hacienda. Pero aquí quisiera mencionar algo. A lo mejor se le hace raro que el apellido Hidalgo se pierde en una buena parte de ello,
y aparece Hidalgo al final. Bueno, la razón es muy sencilla. Mi tatarabuelo Francisco Hidalgo Vendaval tuvo amoríos por allí, siendo él monje, tuvo amoríos con una viuda, la señora Jerónima Costilla, viuda del capitán Tomás Álvarez. Entonces, por esa causa, al hijo que es Juan, le ponen el apellido Costilla, por ser hijo de un monje. No podía, tal vez sí podría, pero no quisieron ponerle el apellido. Él a su vez pues tuvo a su hijo Francisco, el cual también vuelve a tener el apellido Costilla, y todos sus descendientes lo mismo. Pero aquí pasó algo bien curioso. Cuando Cristóbal está en Pénjamo administrando esa hacienda, le manda una carta a su padre, mi abuelo Francisco, diciéndole que le envíe por favor una cama de granadillo que había dejado allá, y que buscara el viejo fierro de herrar los animales de su abuelo, mi bisabuelo Juan. Entonces, gracias a esa carta, posteriormente se supo la descendencia, o la ascendencia, porque inclusive él le menciona en esa carta que él sí va a usar el apellido Hidalgo porque es el que le corresponde, ya que ninguno de los demás lo había usado. Entonces, a partir de mi padre de mi padre Cristóbal Hidalgo y Costilla, empezamos a usar el apellido Hidalgo. Qué bien, qué interesante. Señor Hidalgo, ¿qué me podría decir del nombre de su mamá y abuelos maternos? Bueno, mi mamá fue doña Ana María Gallaga, sus padres, mis abuelos, fue Juan Pedro de Alcántara Gallaga Mandarte de la Mora, y su madre, mi abuela, se llamó Joaquina Villaseñor Lomelí. Así que esos fueron mis abuelos maternos. Perdón, señor cura, ¿cómo define usted a sus padres? Porque la impresión que tiene toda nuestra patria es que fueron muy católicos, que fueron hombres buenos, que fueron hombres bondadosos. Sin embargo, nos interesaría mucho saber cuál es la apreciación que tiene usted de sus padres. Mis padres, ay caray, mi madre fue toda una dama virtuosa, amorosa, fue la personificación del amor hacia sus hijos. Sin embargo, mi padre, no obstante que era un hombre fuerte y recio, también fue muy amoroso con nosotros. De hecho, sí fueron muy católicos. Él por las tardes siempre se ponía a rezar el rosario y nos llamaba a todos a que lo acompañáramos a realizar ese evento del rosario día a día. Verdaderamente creo que mejores padres no pude haber tenido. Qué bueno. Señor Hidalgo, ¿recuerda el nombre de sus hermanos? Sí, mire, mi hermano mayor, porque yo soy el segundo hijo, mi hermano mayor se llamó José Joaquín. Después nace un servidor. Posteriormente, el tercer hijo de ese matrimonio, mi hermanito Mariano, que por desgracia murió, él se llamó José María Mariano Cesario. Él murió a muy temprana edad. Posteriormente nace José María de la Trinidad, a quien todos coloquialmente le llamábamos Chema. Y finalmente nace mi hermano Manuel Mariano. Por cierto, aquí hago un comentario. Mi hermano Manuel estudió leyes, fue litigante y se casó con edad. Y después nace un nuevo hermano, José María de la Trinidad, a quien nosotros coloquialmente le llamábamos siempre Chema. Por cierto, ahí quisiera hacer mención de algo. Él fue la oveja negra de la familia. Siempre estuvo trabajando para el ejército español. Él fue el encargado de la artillería. Y posteriormente nace mi hermano Manuel Mariano, el cual estudió leyes y que posteriormente se casa precisamente en la ciudad de Silao con una dama de ese lugar de nombre Gertrudis Armendáriz. Tuve otros medios hermanos que yo no me gusta el término, pero se lo comento porque
comúnmente así se denomina, pero para mí son mis hermanos. Entre ellos está en primer lugar José Félix Mariano, al cual le llamamos coloquialmente Mariano a secas, y que fue uno de los que me acompañaron posteriormente hasta mi muerte prácticamente. Después de eso nace Cristóbal María Ano Dimas. Y luego vienen más hermanos, viene Joaquinita. Posteriormente nace un nuevo hermanito, Cristóbal María Ano Dimas. Y luego vienen más familiares. Viene mi hermana Joaquinita, viene María Guadalupe, nace Juan Nepomuceno, nace Vicentita, que se llamó en realidad María Vicenta, Anastasia Gertrudis. Yo siempre le llamé Vicentita, la quise mucho y la estimé demasiado. Y finalmente nace una media hermanita más, que fallece casi un poquito después de nacer, Agustina Lucía. Pues esos fueron mis hermanos en realidad. Señor Hidalgo, quiero realizarle una pregunta quizás incómoda. ¿Nos pudiera comentar sobre cuántos matrimonios tuvo su padre? Sí, de hecho, mire, mi padre tuvo 5 matrimonios. El primero, como le mencioné, con mi madre, Ana María Gallaga. Ella, un poquito después de que nace mi hermano Manuel, el más pequeño, fallece. Y él contrae nuevas nupcias, ahora con una dama de nombre Jerónima Origel. Precisamente con esa dama es con quien nace mi hermano Marianito, el que me acompañaría posteriormente. Pero también muere y contrae nuevas nupcias con Rita Toribio, con la cual no tiene familia. Muere también esa madrastra para mí, y él vuelve a contraer nuevas nupcias, ahora con otra nueva dama que se cruza por ahí en su camino, María Cecilia del Olmo. Y con ella nace un nuevo descendiente hidalgo, el que le mencionaba, Cristóbal, el Cristobalito, que lleva el único que llevó el nombre de mi padre, nace de ese matrimonio, pero también muere. Y posteriormente las últimas nupcias de mi padre fueron con Jerónima Ortiz Bracamontes. Entonces con ella nacen mis últimos 5 hermanitos que le mencioné hace rato. Qué interesante, señor Hidalgo. ¿Qué nos pudiera decir? Pero sabe que la verdad me siento un poco incómodo, porque me está preguntando nada más de mi familia y de mi obra. Usted no habla nada. Disculpas, señor Hidalgo, le ruego tome asiento y le prometo que cambiaré el rumbo de mis preguntas, pero realmente sé que de la familia Hidalgo. Entonces continuemos, por favor, si está. Tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera, si realmente fue una estrategia, realmente se salieron de control las cosas. Sí, mire, fue algo muy especial ahí. En verdad que ya habíamos tenido algunas ligeras dificultades con el señor Allende en San Miguel el Grande. Empezaron a saquear las casas de algunos españoles, pero hubo un momento en que él me quiere reclamar de que no ponía una disciplina. Y le dije lo siguiente: si los golpeo, si los regaño, van a huir todos y me van a dejar solo. Pero si tienes otra forma de retenerlos, dímela porque no la conozco. Y a mí no me agradó eso. Recordemos que la unión hace la fuerza. Un hombre contra un sistema jamás va a poder. Y en este caso era todo el poderío español contra nosotros nada más. Por otro lado, en verdad que en la lóndiga de Granaditas, pues afuera llegó el momento en que hubo temor de que no pudiéramos sacarlos de ese lugar, porque por más pedradas, hondazos y todo que lanzábamos,
era una verdadera fortificación, impenetrable para nosotros. Sin embargo, llega en un momento dado un amigo mío y me dice que había un minero que se comprometía a romper la puerta de la Alhóndiga. Digo, tráiganmelo inmediatamente. Llevan aquel famoso pípila y me dice que le facilite una cantera, que le facilite aceite, brea y una antorcha, y que él se encarga de quemar la puerta. Inmediatamente ordeno que lleven todo lo que él necesitaba, le atamos la cantera a la espalda y él se va caminando en reversa con la antorcha prendida, el aceite y la brea. Llega y las balas rebotan en la cantera que traía de protección en la espalda, embadurna la puerta de brea y le rocea el aceite, le prende con la antorcha, y allí fue donde verdaderamente pudimos entrar a ese lugar. Pero fue un horror verdaderamente. Fue un horror porque los indios, después de 300 años de dominio, de sometimiento, no respetaron nada. Tenían una sed de venganza y de saqueo, que puertas, lo que encontraban, cuantas cosas había, cargaban con ellas. Entonces, la verdad, no quedó un solo sobreviviente de las personas que estaban dentro de ese recinto. Allí, la verdad, yo sentí interiormente el horror de la guerra. Pero desgraciadamente, estas cosas así son. Para que haya libertad, para que alguien pueda gozar de esos beneficios, alguien tiene que ser sacrificado, por desgracia. Así es, señor Hidalgo. Le pediría que si toma un poco de agua, porque quizás me pregunta que... Adelante, y si gusta le pudiera le obsequio un dulce. Muchas gracias. Yo quisiera obsequiarle con un agape, con un gran banquete. Comprenderá que en mi situación no dispongo de nada de ello. Entonces me disculpará por esa causa. No se preocupe, señor Hidalgo. Se lo agradezco profundamente y lo guardaré hasta los últimos días de mi vida. Quiero saber, como escritor, como mexicano, como ser humano, porque es la pregunta que se hacen a nivel mundial. Después de su gran triunfo en el Monte de las Cruces, ¿qué sucedió que tomó usted la decisión de no tomar la Ciudad de México cuando todas las gacetas, cuando a nivel internacional se decía que si usted hubiera hecho la toma de México, quizás se hubiera evitado mucho derramamiento de sangre en todo nuestro país? Todas las decisiones son tomadas en base a ciertas estrategias, en base a ciertos factores. Y allí quiero que sepa que aparte de la lucha interna que hubo entre tomarla y no tomarla, hubo una lucha que poca gente conoce o poca gente menciona, ¿sí? Una lucha entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen que ellos venían arrastrando como bandera después de que vieron que yo enarbolé como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Entonces hubo esa lucha entre esa Virgen mexicana y esa Virgen europea. Unos y otros rezaban buscando la protección de ella. La verdad es que en ese momento yo me encontré con dos situaciones muy difíciles. Una, no teníamos prácticamente municiones. Y por otro lado sabía que Félix Calleja del Rey venía de San Luis Potosí hacia la Ciudad de México con la idea de acabar con nosotros. Entonces, esa fue una de las causas, pero viene otra todavía más fuerte. Después de aquella masacre que hubo en la Alhóndiga de Granaditas, donde corrió tanta sangre, donde vi tanta crueldad, tanta gente tan sanguinaria, tuve miedo de una masacre, de consecuencias, la verdad, inimaginables siquiera. Y esas fueron las razones por las cuales inclusive me costó el distanciamiento con Allende, porque él era partidario de que la tomáramos y yo me opuse. Y la verdad, como yo tenía el mando, impuse mi autoridad y decidí no hacerlo. Pero mi temor fue ese por un lado, por otro la falta de armamento, como le mencioné, fueron las grandes causas por las cuales no acepté. Señor Hidalgo, por si fuera poco, después de esa dolorosa derrota, el 17 de enero de 1811
en Zapotlanejo, Jalisco, vuelve usted a tener otra sonada derrota. ¿Cómo se sintió en estos momentos y a qué lo atribuye? Si lo atribuye a que había varios mandos, lo atribuye a que eran muchos, se maneja de 60 a 70 mil personas que traía a su mando. Sí, de hecho, otra situación muy controvertida. Nosotros nos posicionamos en un punto que consideramos estratégico. Por otro lado, pues Félix Calleja del Rey llega con su tropa también. Durante muchas horas el triunfo estuvo coqueteando de un lado y de otro. Por un lado se inclinaba la balanza al lado de Félix Calleja del Rey, por otro lado se inclinaba a mi favor. Pero tal parece que la mala suerte me perseguía, porque como recordaremos era pleno invierno, el pasto estaba crecido y estaba seco. Un cañonazo prende el pasto, por desgracia nosotros no estábamos a favor del viento sino en contra, y el viento empieza a llevar esas llamas hacia los carros de pólvora, los cuales explotan, y eso ocasionó que toda mi tropa desbandara. Recordemos que no eran soldados, eran indios, eran castas, eran gente sin ninguna preparación militar, que exponían nada más su cuerpo como valor únicamente. Entonces al ver eso, huyen y desgraciadamente ahí caímos derrotados nuevamente. Por cierto, señor Hidalgo, dentro de las filas de su ejército hubo un personaje muy popular llamado la Fernandita. ¿Qué nos pudiera contar al respecto? Ay, la Fernandita. Fíjese que es una historia larga, sin embargo se la voy a contar ya que me ha demostrado estar interesado en todo esto. La verdad, cuando yo llevo ese personaje en mi carro, todos los indios y castas creían que era Fernando VII, que se había escapado de la Bayona en Francia y que había venido a la Nueva España buscando mi protección, y yo lo protegía precisamente. Entonces, recordemos que él fue prisionero de Napoleón Bonaparte, Napoleón III allá en la Bayona, lo engañó en esta forma tan ruin. Él le prometió casarlo con un familiar de él, con una parienta de él, pero todo era una treta para tomarlo prisionero y encerrarlo en la Bayona. Por otro lado, su padre de Fernando VII llevaba una vida licenciosa, relegó toda su autoridad y mando a una tercera persona que no era la adecuada, y por lo tanto también a él estaba prisionero en la Bayona. Les prometió, coqueteó con uno y con otro, porque él no podía todavía, Francia no podía dominar a Noruega y a Inglaterra. Entonces a uno le promete que lo ayuden a la conquista, y a uno le promete el Reino Unido, y al otro le promete el otro país en cuestión. Y finalmente no era más que un ardid para tomar los prisioneros. Pero posteriormente se da cuenta mi tropa que no era Fernando VII, que era una mujer vestida de hombre con insignias de capitán, y por esa razón le ponen Fernandita. Pero ya que me estoy abriendo de capa con usted, le voy a decir la verdad. Yo tuve por ahí amoríos con la esposa de un español, y de ese español nace esa hija, se llamó Luisa Gamba o Gamboa. No recuerdo el apellido que le puso la madre precisamente. Yo le había prometido a la madre pasar por ella, llevármela y protegerla. Pero cuando llego, ella ya había sido fusilada por una parte de las tropas insurgentes, y lo único que me quedó cumplir esa promesa con su hija, que a la vez era mi hija también. Por desgracia, cuando perdimos esa batalla allí en Zapotlanejo, ella cae prisionera de Félix Calleja del Rey. Pero cuando el gobierno de Guadalajara es entregado a José Cruz, un liberal, él la pone en libertad, y pasa algo curioso, ella desaparece. Nunca nadie volvió a saber nada de ella. Probablemente haya migrado al extranjero, probablemente a Estados Unidos, no lo sé, pero jamás se volvió a saber nada de ella. Señor Hidalgo, ya que usted puso el dedo en la llaga, mucho se maneja que usted tuvo varios hijos
Muchos dicen que fue estrategia del gobierno español para no lo moleste demasiado. Mire, no es molestia, la verdad, estoy molesto no contra usted, contra el gobierno, porque ha hecho muchas cosas indebidas. Me ha acusado de demasiadas cosas, cosas que no son. Sin embargo, los hijos no se lo voy a negar. En la Nueva Valladolid, pues tuve amoríos ahí con